Un saludo y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre programación en C. En el tema de hoy vamos a ver cómo funciona la asignación de memoria y la gestión de memoria dentro de un programa en C. Antes de empezar con código, con ver algún ejemplo codificando instrucciones en C, vamos a aclarar algunos conceptos con respecto a la memoria RAM de un ordenador. En primer lugar, aclarar algunas unidades de medida que quizá todo el mundo tenga claras, pero conviene partir de una misma base. Por tanto, recordemos estos conceptos. Un byte es el equivalente a 8 bits de memoria. Recordemos que un bit es un 0 o un 1, la unidad mínima de almacenamiento de información. Si juntamos 1024 bytes, tendremos 1 kilobyte. Y así sucesivamente, de 1024 en 1024 pasamos de los kilobytes a los megabytes y de ahí a los gigabytes. Recordar también que el valor 1024 no es un valor arbitrario, sino que es una potencia de 2, es 2 elevado a 10. Por tanto, si tenemos un ordenador, un sistema informático, que contiene 32 gigabytes, pues entonces tenemos lo siguiente. De entrada, ese 32 también es una potencia de 2, es 2 elevado a 5. Decir 32 gigabytes y decir 2 elevado a 5 gigabytes es lo mismo. Bien, si vamos multiplicando por 1024, esa cantidad nos da un total de 2 elevado a 15 megabytes. Si repetimos la operación un par de veces más, tenemos 2 elevado a 25 kilobytes o 2 elevado a 35 bytes. En total, más de 34.000 millones de bytes. Por tanto, la memoria RAM de un ordenador se puede considerar como un gigante vector que contiene bytes en su interior. Y esos bytes irán direccionados o indexados con un número que irá desde el 0 hasta el 2 elevado a 35 menos 1. Esa será la memoria RAM de un ordenador que tenga 32 gigabytes de RAM. Bien, por razones prácticas, en vez de dibujar la memoria RAM como un vector, lo vamos a dibujar como una rejilla como esta que tenemos aquí. Los 32 GB de RAM de nuestro equipo informático ahora van a ser todas estas celdas que estamos viendo, donde en la esquina inferior derecha, marcado en rojo, vemos la que sería la casilla inicial o el byte inicial, el byte de dirección 0, y en la casilla superior izquierda tenemos el byte final, el byte que equivaldría a la dirección 2 elevado a 35 menos 1. Pues bien, esta sería nuestra memoria RAM y cuando un PC o un sistema informático arranca, lo primero que empieza a ocupar la memoria es el sistema operativo. Los diferentes procesos, tareas y servicios que contiene un sistema operativo van ocupando esa memoria. Y a partir de ahí, a medida que arrancamos aplicaciones, cada aplicación va a ocupar unas posiciones de memoria asignadas por el sistema operativo. Por ejemplo, OBS Studio es una aplicación para grabación de vídeo, es la aplicación que estoy utilizando en estos momentos para grabar este vídeo y por el hecho de estar arrancada, ejecutándose, también ocupa una parte de esta memoria RAM. Esta presentación, estas diapositivas que estamos viendo, se están visualizando a través del navegador Firefox. Firefox también es una aplicación que por tanto va a ocupar una parte de esa memoria RAM. Cada pestaña que abramos en Firefox también ocupará una parte de esa memoria interna que tiene toda la aplicación Firefox asignada. En un momento dado, si tuviéramos abiertas muchas pestañas, podría ocurrir una situación como esta. Cuando una aplicación necesita más memoria de la que tiene asignada, en muchas ocasiones el sistema operativo lo que hace es recurrir a una operación que se denomina swapping o paginación, que consiste en utilizar una parte del disco duro como memoria virtual para poder disponer de toda esa memoria que necesita. Al no tener RAM suficiente, utiliza una parte del disco duro como una RAM, digámoslo, virtual. Bien, no forma parte de los contenidos de este vídeo ni de la programación en general explicar cómo son las operaciones de swapping, pero sí aclarar que eso puede llegar a ocurrir y que cuando ocurre, pues las aplicaciones van más lentas. Todos habremos tenido la experiencia, o la mayoría, de que cuando en Firefox tenemos muchas o demasiadas pestañas abiertas o unas cuantas pestañas pero con muchísimo contenido en cada una de ellas, el navegador empieza a funcionar más despacio, va más lento. Eso se debe a esas operaciones de swapping. Bien, otra aplicación que ocupa parte de la memoria es el entorno de desarrollo en nuestro caso. Ahora mismo se está ejecutando el WX de C++, lo tenemos aquí.
aunque ahora mismo no hay ningún proyecto abierto, pero la aplicación está arrancada y, por tanto, ocupa una parte en memoria. Y, bien, vamos a abrir un proyecto que tenemos preparado. Vamos a ir en la carpeta main, tenemos un proyecto para hablar de la memoria que tiene este contenido. Pues bien, la memoria de la que estamos hablando, cuando arranca un programa de consola, dicho programa también ocupa una parte de la memoria, tiene asignado unas direcciones dentro de dicha memoria. Es decir, si yo ejecuto este código, que no hace gran cosa, declaro unas cuantas variables y simplemente tiene aquí un printf, pues esta ventana negra que se acaba de abrir, esta ventana de consola, que es la ventana en la cual se está ejecutando el programa, también ocupa una parte de la memoria. Y cuando el programa termina, la ventana se cierra y esa memoria que ese proceso estaba ocupando queda liberada. Por tanto, pasaremos de este estado a este. Perdón, ahí. Nuestra aplicación de consola se ejecuta, cuando la ventana se cierra, la memoria se libera y estaremos en una situación similar a esta que se muestra en la presentación. Bien, todas estas franjas, excepto la azul, son procesos del sistema que se van ejecutando, tareas o programas que se van ejecutando. Pues bien, vamos a estudiar ahora un poquito más en detalle qué pasa con ese programa de consola, con ese proceso en concreto. Por tanto, esa franja negra que representa la RAM del programa de consola, vamos a ampliarla. Vamos a ampliarla de la siguiente manera. Ahora tenemos esta nueva rejilla, que es más pequeña que la anterior, contiene menos celdas, representa no toda la RAM del equipo informático, sino solamente la RAM que se le ha asignado a nuestro programa de consola. Por tanto, esta RAM no empezará en la dirección 0, pero sí tendrá una dirección mínima, que será esta que estamos marcando ahora mismo en la esquina inferior derecha. Y también tendrá una dirección máxima, que será esta otra que acabamos de marcar, en la esquina superior izquierda. Pues cuando un programa de consola se ejecuta, normalmente el código del programa, los if, los else, los bucles, todas las condiciones, el código en general, va a ocupar las partes bajas o las partes inferiores de estas direcciones de memoria, mientras que las variables del programa que se han declarado estarán en las posiciones superiores, próximas a esa dirección máxima. Por tanto, la situación inicial cuando se arranca un programa es esta. Tenemos en la parte de abajo unas instrucciones de programa, el código máquina resultante de la compilación de ese código en C, ocupando la parte inferior de nuestro bloque de memoria. ¿Cómo podemos comprobar que efectivamente las variables ocupan la parte superior? Pues ahora sí, vamos a ver nuestro código en C. Vemos que hemos declarado varias variables, i, a, b, c, s, que es una cadena de caracteres, y v, un vector de enteros. Y podemos ver, por ejemplo, qué dirección de memoria ocupa la variable i. La variable i, para ver dónde está ubicada, podemos escribir el siguiente código. Perdón, aquí ha habido un pequeño error. Esto iría aquí. Barra n para un salto de línea. Bien, esta línea printf lo que hace es lo siguiente. Imprime un código, este código es nuevo, no lo habíamos visto anteriormente en esta serie de vídeos. El código tanto por ciento p lo que hace es imprimir en hexadecimal una dirección de memoria. El código tanto por ciento d imprime un valor entero, este sí lo conocíamos. Pues bien, este primer valor se corresponde con este trocito de código que acabo de marcar en azul, ampersand i. Ampersand es un operador de C que lo que hace es devolver la dirección de memoria que ocupa una determinada variable, en este caso la i. Por tanto, donde dentro del printf aparece el código tanto por ciento p, lo que vamos a imprimir es la dirección de memoria en la cual se encuentra la i. A continuación se repite la variable i, pero sin ningún operador, por tanto, esto va a hacer lo que ya intuimos, devolver el valor de la variable i, que se imprimirá ahí. Bien, al ejecutar este código, vemos este resultado. Y se encuentra la dirección 0060 FE FC
y el valor de dicha variable es 50. ¿Por qué 50? Pues como vemos en el código, la i no tiene asignado ningún valor. Eso se debe a que inicialmente lo que hubiera en memoria donde está la i ubicada es lo que se imprime, que puede ser cualquier cantidad de cualquier valor numérico que hubiera ahí de manera arbitraria. En nuestro esquema de memoria lo que ha ocurrido es lo siguiente: nuestra variable i se va a ubicar en esta posición. En la posición más alta de la memoria. Si lo marcáramos con una flecha, vamos a ver, aquí, vamos a hacer la flecha un poco más gruesa para que se vea mejor. Y de un color que resalte, por ejemplo en rojo. Esa celda a la que estamos apuntando contiene, o mejor dicho, está ubicada en la dirección de memoria que hemos visto aquí. Si repetimos el código en la ejecución, la celda que estamos apuntando con la flecha roja se encuentra en la dirección 0060 FEFC y las 4 siguientes serían la cantidad de memoria que queda hasta el final del bloque de memoria que tenemos disponible. ¿Por qué 4? Recordemos, esto lo vimos en un vídeo anterior, que todos los números enteros ocupan en memoria 4 bytes. Por tanto, la dirección que vemos es la dirección del primer byte de memoria de nuestra variable entera, en este caso nuestra variable i. Y el valor 50 se debe a que en esas direcciones de memoria actualmente existe el valor 50. Era lo que había al ejecutarse el programa, como no se ha modificado, pues es lo que se muestra. Si quisiéramos, efectivamente podemos modificarlo. Vamos a nuestro código, podemos, por ejemplo, el valor 99 y al ejecutar vemos que ahora sí el valor de la i es 99. Bien, ¿dónde están ubicadas el resto de variables? La a, la b y la c. Vamos a repetir la línea printf para dichas variables. Aquí pondríamos a, b y c. Y aquí pondríamos igual a, b y c. Al repetir la ejecución, nos encontramos con que la variable i está en la posición que acaba en FEFC, la siguiente a está en la posición FEF8, la b en FEF4 y la c en FEF0. Como son valores en hexadecimal, quizá nos cueste apreciar qué distancia o diferencia hay entre uno y otro. La diferencia es 4, pero para asegurarnos, para quedarnos más seguros al respecto, podemos utilizar la calculadora de Windows. Recordemos que la calculadora de Windows puede estar en varios modos: modo estándar, modo científico o modo programador, que es el que vamos a usar. En el modo programador podemos trabajar en hexadecimal, decimal, octal y binario. Bien, pues vamos a restar a este valor, al valor de la variable i, donde se encuentra la variable i, mejor dicho, en su dirección de memoria. Vamos a restarle la dirección de memoria de la variable a, es decir, este valor de aquí. Nos da un valor de 4, es decir, la variable a se encuentra 4 bytes más abajo, o en nuestro dibujo, 4 bytes a la derecha de la variable i, es decir, aquí. Nuestra variable a, la dirección que estamos viendo es esa. La dirección 60FE-F8 es la que marca la flecha roja. La variable b está 4 bytes más abajo. Por tanto, la variable b estará aquí. Un segundo, que ajustemos mejor. Y la variable c estará justo a continuación.
Bien, se puede comprobar, una vez más, que estas direcciones de memoria distan cada una de la otra 4 unidades. Si a F0 le sumamos 4 da F4, si a F4 le sumamos 4, si a F4 le sumamos 4 da F8 y si a F8 le sumamos 4 da FC. Por tanto, nuestra memoria se encuentra en esta situación, esta que vemos aquí en el dibujo. Voy a retirar la flecha roja. Y continuamos con nuestro código. Veamos también cómo en este mini programa en C, este pequeño programa en C, también se declara una variable de tipo cadena de caracteres que contiene este texto, cadena ejemplo. Esta cadena son 14 caracteres más 1 porque recordemos que las cadenas de caracteres siempre acaban en un carácter adicional que el compilador asigna por defecto, que es el carácter ∆0. Por tanto, esta cadena ocupa en memoria 15 caracteres. Como se ha declarado de tamaño 16, no hay ningún problema. Esos 15 caracteres caben dentro del espacio reservado y finalmente acaba sobrando un byte de memoria. Podemos imprimir esa cadena de caracteres de esta manera. S, tanto por ciento P, tanto por ciento P. Ahora veremos por qué pongo esto dos veces. Y a continuación, ampersand S y también S, sin más. Y la cadena la tendríamos aquí. Tanto por ciento S. Bien, vamos a ejecutar este código y explicar el resultado que... Un segundo, hay un pequeño error. Línea 21. Sí, aquí falta un punto y coma. Volvemos a ejecutar. Ahí tenemos el resultado. Vemos que la cadena S se encuentra en la dirección de memoria 60 FE0. Y fijémonos que aquí, al imprimir ampersand S y S, ambos con tanto por ciento P, nos devuelven el mismo valor. Este valor y este que hay a continuación son idénticos, son iguales. Cuando se declara una cadena de caracteres de esta forma, que vemos aquí, para el compilador la S es la dirección de memoria donde empieza dicha cadena. Y, según vemos, se encuentra la dirección FE0. ¿Qué dista esta dirección de memoria de la anterior, que era la variable C? Pues podemos hacer el cálculo, pero vamos a ver que ese valor equivale a 16 exactamente. Esta es la dirección de la variable C, a la cual le vamos a restar la dirección de la variable S. Y el resultado igual a 10. Da 10 porque estamos en hexadecimal. Si pasamos a decimal, vemos que el valor es 16. Es decir, la cadena S se encuentra 16 bytes, 16 posiciones de memoria por debajo de la C. En nuestro diagrama, en nuestro dibujo, quedaría algo parecido a esto. Ahí tenemos nuestra variable. La dirección de memoria 0060 FE0 sería la que tenemos apuntada por esa flecha, por esta flecha roja. Ahí estaría la letra C y en los bytes sucesivos la A, la D, la E, la L, la A hasta completar la cadena. Y en la posición 15, o mejor dicho, la 14, ya que los arrays se empiezan numerando desde 0, se encontraría el carácter ∆0 que se muestra para que destaque de color rojo. Ahí tendríamos la cadena ejemplo. En esta gráfica o este diagrama que tenemos aquí, la cadena aparece escrita al revés, y es que en la primera posición de memoria se encuentra la letra C y de ahí en adelante el resto de la cadena.
como las posiciones de memoria las hemos representado de menor a mayor, de derecha a izquierda, por eso nos sale la cadena escrita al revés, cadena ejemplo. Bien, también tenemos declarado en nuestro código una variable de tipo vector de enteros, la variable v4, que también estará ocupando una determinada posición de memoria. Si compilamos el código, vemos que la variable v se encuentra en la posición 60 FE de 0. ¿Qué posición es esa con respecto a las anteriores? Pues podemos volver a calcular la resta anterior. Si a la dirección de la cadena S le restamos la dirección del array v, nos da un valor también de 16. Es decir, se encuentra 16 posiciones de memoria por debajo de la cadena de caracteres. O dicho de otra manera, en nuestro esquema, ese array lo podemos colocar aquí. ¿Vale? Nuestro array de enteros solamente se ha declarado como de tamaño 4, pero recordemos que cada entero ocupa 4 bytes. Por tanto, 4 bytes más 4 más 4 más 4 en total serían los 16 bytes que ocupa todo el array y que en estos momentos se encuentra a 16 bytes de distancia de la cadena que teníamos anteriormente. Por tanto, esa dirección de memoria que tenemos representada aquí en la consola, la dirección 60 FE de 0 es la que en el esquema gráfico marca la flecha roja, donde se encuentra la variable v0. Pues así es como trabaja internamente C cuando va colocando o declarando nuevas variables. Ahora hay que llevar cuidado con cómo se utilizan los arrays en C, porque ahora mismo podríamos hacer algo como lo siguiente. Mi array de enteros, si imprimimos el contenido de este array, el array en la posición tanto por ciento de contiene el valor tanto por ciento de y v i. Y vamos a poner un salto de línea para que se vea el código, el resultado más claramente. Aquí dentro de este corchete hemos puesto tanto por ciento 2D. Recordemos que ese 2 era para que los valores se imprimieran con 2 dígitos de espacio. Ahí imprimiremos la i, es decir, la i valdrá 0, 1, 2, de ahí, ¿vale? Según esta declaración del bucle. Y en el segundo código, tanto por ciento de, vamos a imprimir qué hay dentro de la posición iésima del array v. Como hemos visto en la línea 11, el array v se ha declarado tal cual se muestra ahí. Esto es código C correcto. En C, en la misma declaración del array, más adelante no, pero aquí en la misma línea donde se declara un array se le puede asignar de esta manera, entre llaves y separados por comas, los valores que se deseen. En este caso vemos que están los valores 10, 20, 30 y 40. Pues bien, nuestro código, como veis, muestra esos valores, 10, 20, 30 y 40. Aquí en V0 se encuentra el valor 10, aquí en V1 se encuentra el valor 20, aquí el 30 y aquí el 40. Pero bien, ¿qué pasa si intentamos... un segundo. Cerramos el programa. ¿Qué pasa si intentamos imprimir un dígito más? Nuestro array tiene tamaño 4 y ahora le estamos diciendo que muestre 5
5 enteros. El resultado sería el siguiente. El quinto valor es este que vemos aquí. Es un número bastante grande. 2, 3, 1, 2 y 3. 1.701 millones y pico. Es un número bastante grande. ¿Por qué aparece ahí ese valor? Fijémonos que nuestro rey acababa en esta posición, en la posición 3. ¿Vale? Según nuestro esquema gráfico, el valor 40 está aquí y el siguiente valor, el valor V4, estaría a continuación de este, es decir, justo al principio de la cadena. Pues bien, como los enteros ocupan 4 bytes, lo que está haciendo el programa es, al pedirle que imprima el valor de V4, lo que está haciendo es mostrar los primeros 4 dígitos que tenemos en nuestra cadena. Por ejemplo, tenemos la E, la D, la A y la C. ¿Por qué sale este valor en concreto? Pensemos que estos caracteres C, A, D, E son esos caracteres, pero que cuando se codifican a código ASCII y se convierten a binario, pues tienen un valor numérico equivalente. Dicho valor numérico equivalente es este que vemos aquí y es algo que podemos efectivamente comprobar. Por ejemplo, la E minúscula, ¿cuál sería su código ASCII? Esto lo podemos comprobar de la siguiente manera. Si retocamos un poco el código, por ejemplo, aquí a continuación, podemos hacer un printf tanto por ciento C igual a tanto por ciento D. Esa línea va a imprimir la letra E y su código ASCII equivalente. Esto lo hará con la D. Esto lo hará con la A. Y esto lo hará con la C mayúscula. ¿Vale? Si escribimos si imprimimos, o sea, si ejecutamos este código, el resultado es este que vemos aquí. La E tiene un código ASCII 101, la D 100, la A 97 y la C mayúscula 67. En binario, ¿qué valor equivalente serían estos 4 códigos? Pues podemos utilizar la calculadora de Windows para averiguarlo. Por ejemplo, el 101, si lo copiamos, nos vamos a la calculadora, vamos a borrar este valor. Si en decimal escribimos este valor, en binario tenemos este resultado que hay aquí. Como podemos ver, el 101 equivale a 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1 y un 0 más si queremos representar 8 bits. Por tanto, si este código lo copiamos en nuestro programa en C, sabemos que la E equivale a, en binario, ese valor. La letra D hemos dicho que es el 100. Pues bien, en decimal, el 100 pasado a binario es este valor que vemos aquí. Pues en nuestro código, la D sabemos que es ese valor. La A es el valor 97. En decimal, el 97 equivale a este número que vemos aquí. Control C, lo copiamos en nuestra consola, en nuestro código. Y por último, la C mayúscula, hemos visto que es el código 67. Ahí lo tenemos. En decimal ponemos 67 y en binario nos aparece este valor. Esto es un poquito laborioso de hacer, pero nos va a servir para entender un detalle. Esos son los códigos binarios de la E, la D, la A y la C. Si los colocamos uno detrás de otro, como un único código, obtendríamos esta cadena de bits. Vamos a quitarle los espacios, vamos a ponerlos todos juntos. Este otro de aquí, control C, control V,
Quitamos los espacios. El tercer valor. Y el último valor. Bien. Ese código binario que vemos aquí, todo este código binario, que voy a copiar, control C, se encuentra en esa C, la A, la D y la E. Dicho de otra manera, ahí. La C, la A, la D y la E. Ahí está todo ese código binario. Si lo imprimimos de un byte en un byte como carácter, nos dará como resultado el carácter C, el carácter A, el carácter D y el carácter E. Pero si imprimimos todo el código completo, los 4 bytes, como un entero, hemos visto, vamos a acabar el programa, que el código equivalente es este que tenemos aquí, este código binario. Pues bien, en el calculador de Windows podemos poner todo ese valor y vemos que ese valor en decimal equivale a 1.701.077.315. Si ejecutamos nuestro código en C, vemos que efectivamente el valor que tenemos aquí es el que hemos obtenido en la calculadora. Es exactamente el mismo. Así queda demostrado y explicado cómo cuando en un array intentamos imprimir valores que se salen del tamaño que originalmente le habíamos declarado, estamos de alguna manera invadiendo otras direcciones de memoria. En este caso, lo que hacemos, el carácter 24 lo que hace es invadir estas 4 direcciones de memoria, estos 4 bytes. Y su valor numérico equivalente al pasarlo a binario es este que vemos aquí. Esta es una aplicación que todo programador en C debe considerar. Cuando se programa en C, el compilador nunca va a avisarnos de qué pasa si intentamos acceder a una dirección de memoria que se sale de los rangos que se han preestablecido al declarar un array. Por ejemplo, aquí en el caso del v igual a array v de tamaño 4. Ocurriría algo parecido con S. Si S, que es de tamaño 16, ahora mismo la cadena está ocupando 14 más 1, 15 caracteres, ¿vale? Si, por ejemplo, hiciéramos algo como aquí, S en la posición 14, vamos a hacer que sea igual a, por ejemplo, un asterisco, y en las posiciones sucesivas 15, 16, 17, 18. Si aquí ponemos, por ejemplo, A, B, C y D, y repetimos esta línea, justo aquí abajo, fijémonos que efectivamente la línea 16 y la línea 27 son iguales. Y en esas líneas lo que se hace es imprimir la dirección de la C y su valor, el valor que contiene dentro en memoria. Al ejecutar este código, vemos como la variable C se encuentra en una determinada posición de memoria y contiene el valor 300. Pero más abajo, la variable C, en la misma dirección de memoria, la 60FE-F0, su valor ya no es 300, es 4.473.666. Pues bien, no vamos a repetir los cálculos, pero quien tenga curiosidad puede hacerlo, igual que hemos hecho para calcular este valor de aquí, se puede comprobar cómo en nuestro esquema al haber escrito en nuestro código que en la posición 14 se imprime un asterisco, en la posición 15 se imprime una A, y a las posiciones 16, 17 y 18 se impriman la B, la C y la D, lo que hemos hecho, si nos damos cuenta, si seguimos la flecha roja, cómo se va moviendo, es invadir las direcciones de memoria de la variable C. Y al alterar esos valores, hemos alterado el valor de dicha variable.
Por tanto, insisto en este detalle, cuando se manejan arrays en C, si no controlamos debidamente las dimensiones de dichos arrays, podemos estar incurriendo en una invasión, entre comillas, de posiciones de memoria que no corresponden con ese array y, por tanto, podemos estar provocando un mal funcionamiento de nuestro programa. Estas invasiones de memoria pueden ser incluso catastróficas porque pueden provocar no solo que nuestro programa funcione mal, sino que incluso se llegue a colgar, que el programa se cierre o se bloquee. ¿Cómo se podría dar esa situación? Pues, por ejemplo, fijémonos, bueno, voy a borrar un poco de código que ya no sería necesario para lo que quiero mostrar a continuación. Vamos a quitar esto de aquí y esto. Fijémonos en este bucle for. Si yo intento imprimir la posición 5, lo que estoy haciendo en realidad es imprimir el área de memoria que se encuentra en cadena. Voy a hacerlo un poco más largo. En vez de 5 voy a poner 16. Veamos el esquema y el resultado de la ejecución. Las posiciones 0, 1, 2 y 3 se corresponden con esta dirección de aquí, esta y esta. Lo que vemos en color rosa o fucsia. Bien, las posiciones 4, 5, 6 en adelante se corresponden con la parte amarilla, donde está la cadena de caracteres. Estos valores que se ven aquí son el equivalente en binario a los códigos ASCII de los caracteres que tenemos aquí dentro. Y a partir de la posición 8, 9 y 10, se muestran los valores 300, 200 y 100, que si vemos el código en C, 300, 200 y 100. Es decir, se están imprimiendo los valores de las variables C, B y A. C, B y A. La posición 11 sería la siguiente variable, la variable I, y las posiciones 12, 13, 14 y 15 ya se salen del área de memoria. Estos valores que vemos aquí, los que acabo de marcar, se corresponderían con posiciones de memoria que estarían por arriba. Es decir, se ha salido de la memoria que tenemos asignada. Y el programa en principio los muestra. ¿Qué pasa si en vez de mostrar hasta la posición 15, intentamos mostrar, por ejemplo, hasta la posición 100? Si ejecutamos este código, el programa se ha cerrado. Lo voy a repetir y estemos atentos. Fijémonos cómo la variable v llega hasta la posición 75, no llega hasta la 99, que sería lógico. El bucle for i igual a 0 y menor que 100 y más debería detenerse en i igual a 99. Sin embargo, fijémonos cómo en la 75 se detiene y poco después la ventana se cierra. No llega a aparecer la línea fin de programa, esta que tenemos aquí abajo. Hemos provocado un mal funcionamiento del programa que ha provocado su cierre, su bloqueo. El programa se ha cerrado automáticamente. Y fijémonos que aquí simplemente estamos yendo a esas posiciones de memoria para leer el resultado. Sería mucho más grave si hiciéramos escrituras. Por ejemplo, esta línea que acabo de añadir, la línea 25, escribe en direcciones de memoria que se encuentran fuera de la RAM que tenemos asignada a nuestro programa. Hay una pequeña tolerancia, el sistema operativo pues no bloquea que escribamos justo una posición detrás, 2, 3 o 4, pero a partir de una determinada cantidad, el sistema operativo no permite que nuestra aplicación acceda a direcciones de memoria que se salen del rango que tiene asignado y permitido, y el programa se cierra o se cuelga. Esta es una precaución que también debe tener cualquier programador de C cuando desarrolla código. Estos errores son muy típicos cuando se maneja memoria, cuando se utilizan arrays y sobre todo cuando se utilizan punteros, que es un concepto que veremos en un vídeo posterior.
De momento este vídeo lo vamos a dejar aquí, en el cual pues, se ha pretendido ilustrar cómo se asignan direcciones de memoria a las diferentes variables que se van declarando en un programa y el peligro que encierra no manejar bien los índices de un array si nos salimos de las direcciones que ese array tiene asignadas. E incluso el problema de que un programa se cuelgue si nos salimos de la memoria que nuestro programa tiene permitido utilizar. Pues bien, con esto terminamos el vídeo. Un saludo y hasta el próximo.